Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. Tira 3 patadas al aire y empieza a hablar cualquier cosa que se le venga a la cabeza. He escuchado mucho la palabra ramazoja, urramanza, urracanda. ¿Serán estos lenguas angelicales? ¿Será que los cristianos debemos hablar lenguas? Bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Y las lenguas son lenguas angelicales, lenguas humanas o jerigonzas? Cualquier cosa que uno oye que otro dice, yo lo digo. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver 1 Corintios capítulo 14, verso 1. Seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mantenga tu Biblia abierta porque vamos a seguir. Aquí vemos un don que nadie pide, pero que es el don más grande. Porque la Biblia dice que si nosotros hablásemos lenguas humanas, oiga bien, porque hay lenguas humanas, y angelicales, porque hay lenguas angelicales, si no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe. O sea, hermano, algo que retiñe es algo que es totalmente desagradable para los oídos. Nosotros podemos hablar 24 horas al día lenguas, pero si no tenemos amor, si no amamos, si no perdonamos, si seguimos juzgando, seguimos criticando, seguimos vituperando, seguimos odiando, de nada nos serviría hablar en lengua. El don más hermoso, porque emana directamente de Dios, es el amor. Procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y yendo a la raíz del idioma, profetizar es el acto de hablar la palabra de Dios, o sea, predicar. En el Antiguo Testamento la Biblia no estaba escrita. La Biblia se termina de escribir hasta el año 98, con Juan el teólogo, el apóstol amado en la isla de Patmos. Hasta este tiempo, hasta el año 98, la Biblia no había sido terminada. Entonces Dios hablaba directamente con los predicadores, poniéndoles la inspiración en su corazón. Y así como Dios los inspiraba, así hablaban. Y de hecho el apóstol Pedro dice, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Oiga bien, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso no era cualquier hombre. Llámese Moisés, Elías, Eliseo, Abdías. Bueno, tantos profetas del Antiguo Testamento, la lista es bien larga. No era gente cualquiera, eran profetas certificados y usados por el poder del Espíritu Santo. No cualquiera era profeta. Eran predicadores exclusivos de parte de Dios a base de visión, revelación, porque la Biblia no estaba escrita. Y estos hombres podían confundirte. Por eso tenemos profetas malos. ¿Se acuerdan ustedes de Balaán? ¿Verdad? Era profeta de Dios, pero lo fueron a comprar, lo rentaron y le pagaron para que fuera a maldecir a Israel. Y en el final, usted sabe, le habla a la burra en el camino, etcétera, etcétera. Y en el final, en vez de maldecir, lo bendice. Pero, carísimo de Jesucristo, no era cualquiera. Ahora, ya en el Nuevo Testamento tenemos la palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Ya no necesito yo concentrarme, pegar un suspiro y empezar a ver qué se me viene a la cabeza, porque ya todo está acá. Y ya el hombre no se puede equivocar porque ya hay un marco de qué predicar. Entonces aquí dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que prediquéis, parafraseando. Porque el que predica, edifica la iglesia. Y aquí voy a hacer una paradita. Todavía se mueve mucho la profecía y hay mucha gente buscando profecía.
y la Biblia llena de polvo porque no la lee. La verdadera profecía es la Biblia. Pero hay mucha gente buscando profecía todavía, y hay gente que se aprovecha de ese don, el profeta. Pero vamos a regresar un poquito a Corintios, 1 Corintios capítulo 13, donde dice básicamente que la profecía se acabará. ¿Cómo que se acabará? Sí. Cuando llegó la Biblia, la profecía se sujetó a la Biblia. Entonces, los hermanitos que andan buscando profeta, porque como venimos acostumbrados por la tradición, que antes íbamos con el brujo, y ya sabíamos que le contábamos una parte y el brujo nos estudiaba la cabeza y nos decía, o nos hipnotizaba y nos sacaba la verdad, y nosotros decíamos, ¡ay, este sabe mi vida! Estamos acostumbrados al gnosticismo, al espiritismo, los centros del espiritismo. Vas a hablar con tu abuela, pega 3 suspiros y dice, aquí estoy, yo soy tu abuelita. Entonces la gente está acostumbrada a esto, y por no orar, por no ayunar, por no buscar, dice, hermano, aquí le traigo una ofrendita de $1000, ore por mí, ayune por mí, dígame qué tiene Dios para mí. Y se ha movido mucho en estos últimos días el espiritismo dentro del cristianismo. Pero el verdadero Hijo de Dios no ocupa profecía, ocupa la Biblia, porque la Biblia es el espíritu de la profecía. Y no tiene que pagar usted por leer la Biblia. Usted compra su Biblia, y le voy a decir esto, usted puede comprar una Biblia de $200, si no la lee de nada le sirve. Mejor compre una Biblia de $5, pero váyala leyendo y subrayando, y aunque la raye toda, pero que la tenga aquí. De nada sirve tener una buena Biblia guardada ahí debajo del colchón. Es mejor tener una Biblia barata, pero que sí le saque provecho. Entonces dice, procurad los mejores dones, pero sobre todo que prediquéis. De hecho, el apóstol dice que el que profetiza, o sea, el que predica, edifica a la iglesia. La pregunta es, de las 3 profecías que hay, la humana, la divina, la satánica, ¿qué profecía es la que se mueve en las iglesias? ¿O qué tipo de predicación es la que se está impartiendo en las iglesias? Número 1, vea usted, la profecía de Dios, o sea, la palabra de Dios, edifica la iglesia. Pero si se para una hermanita, empieza a hablar en lenguas que solo Dios sabe qué está diciendo, y ella, si está emocionada, si realmente está bajo la unción del Espíritu Santo, si lo que está hablando son lenguas o jerigonzas, o las oyó, las aprendió, no lo sabemos. Pero se para una hermanita por ahí y empieza a decir, he aquí, dice el Señor, que el hermano que trae camisa negra con corbata roja y saco gris acaba de robar, le pegó a su esposa, etcétera, etcétera. Esto es la profecía que se está moviendo en estos últimos días. Entonces el hermanito que tiene el saco gris, la camisa blanca y la corbata roja, ¿qué cree usted? ¿Va a ser edificado o va a ser avergonzado? Si esa profecía fuera de parte de Dios, el profeta llegaría donde él está y le hablaría en el oído, o le diría, hermano, venga para acá, quiero ministrarle algo que yo recibí de parte de Dios. Mientras estaba orando, o ahorita yo vi una visión, o oí una voz que me habló y me dijo que ya no le pegue más a su mujer, o que ya no robe más, o que ya no mienta más, etcétera, lo que sea. Esto sería edificación. Pero usted cree que el hermanito al recibir ese tipo de palabras se vuelve a aparecer por la iglesia. Entonces eso no es de edificación. Las lenguas no edifican la iglesia, las lenguas edifican al creyente. Y el apóstol Pablo dice, yo lo digo también porque la Biblia lo dice, que es bueno hablar en lenguas. Y dice el apóstol Pablo, yo le doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos ustedes, pero en la congregación prefiero hablar 3 palabras con entendimiento. Porque a que habla lenguas, a sí mismo se edifica. O sea, estamos en un culto, estamos cantando, aplaudiendo, usted empieza a hablar en lenguas, oh bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús, ahí hablando lenguas tranquilo, usted no está molestando a nadie, déle libertad al Espíritu Santo. Si usted está aquí en el altar y siente la presencia del Señor, hable en lenguas ahí en el altar. Pero no está ministrando a nadie y no está interrumpiendo a nadie. Es usted y Dios.
Nadie puede decirle a usted que no hable lengua o limitarle las lenguas, si eso es algo que viene de parte de Dios y fue algo que usted recibió como señal cuando le bautizó el Espíritu Santo, está bien. Pero el hecho de que en la mayor parte de congregaciones se acaba la alabanza y empieza uno por aquí, ursa, carraca, manda, carraca, calata, racalaca, y no estoy burlándome ni blasfemando, porque las lenguas del Señor no dicen calandraca, no dicen ramazoja, no dicen urramanza, sino que son idiomas angelicales. Y entonces, hermano, empieza alguien ahí y el otro por allá. Dice el Señor que la hermana Chona anda con el hermano Pancho, dice el Señor. Óigame. Y le dan hasta media hora para ese zafarrancho. Y ya cuando va a predicar el hombre, pues ¿qué va a predicar si ya se tiraron todos los trapos sucios? Ya el que le cae mal al otro, imagínese usted tiene un problema con otro hermano, por favor no se pelee con un profeta. Porque si se pelea con el profeta, lo va a desnudar. Le va a decir lo que usted ha hecho, lo que usted ha dicho. ¿Usted lo va a tirar en su cara? No, hermano. La profecía no es para sacar trapos sucios, es para edificar la iglesia. Y las lenguas, bendita sea la gloria del Señor, dice que si no hay quien las interprete, que se calle. Pero ¿cómo vienen las lenguas? Vea usted esto. Las lenguas, carísimos de Jesucristo, son idiomas verdaderamente articulados. O sea, cuando se derramó el poder del Espíritu Santo, vamos a ver, esto es lo primero, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿cómo fue que aparecieron las lenguas? Hechos 2:3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Cada uno de ellos tenía diferente lengua. Y fueron todos llenos, Hechos 2:4, del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién les estaba dando las lenguas, hermanitos amados? El Espíritu Santo. Ahí no vemos que vino un hermano y le dijo, a ver, repita conmigo, porque ahora hay hombres superdotados, entre comillas, que son los que tienen la unción para dar el Espíritu Santo. Hágame usted favor. Y algunos hasta cobran. Agarran al pobre que está aprendiendo a hablar lenguas, porque ahora, al rato, así como hay escuelas de danza, pues al rato van a haber escuelas para hablar lenguas también. Bueno, de hecho ya hay super ungidos que hacen eso. Entonces le ponen la mano en la cabeza y le empiezan, que traiga una buena hiela el hermanito, ¿verdad? O que tenga bastante pelo, porque si tiene peluca se la vuelan. Le pegan una masajeada, que mi alma te alaba ahí, repita conmigo y diga conmigo, sakamai, sacarambo la bazuca. Y el otro, sacarambo la bazuca. Y hasta que, no, hermano amado, un hermano que lo agarraron de esa manera, tuvieron ahí como media hora y que dale, empezó a hablar. Entonces cuando terminó de hablar, yo andaba con otro evangelista y le dije, hermano, realmente después de esa masajeada usted habló lengua. Y me dijo, no, pero nosotros lo oímos que dijo, si no me invento algo me vuela la nuca ese señor. O sea, hablo o me vuelan la nuca aquí. O sea, hermanos, ¿a dónde estamos llegando? Aquí los hermanos estaban adorando a Dios, capítulo 2 del libro de los Hechos, estaban bendiciendo a Dios y de repente vino un estruendo. Y el Espíritu Santo vino y llenó la casa. Y ellos empezaron a hablar bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Quién le estaba dando la lengua? ¿Quién le estaba dando la lengua? Ok, Juan dijo estas palabras. Yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Yo ciertamente bautizo en agua. Detrás de mí viene otro que los bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Nosotros como ministros podemos decirle al hermano, ¿quiere usted ser bautizado con el Espíritu Santo? Ok, hermano, empiece a consagrarse, empiece a orar, empiece a ayunar, empiece a buscar de Dios. Y lo que yo les digo, alaben a Dios, empiecen a aplaudirle, a glorificarle, a bendecirle, diga santo, 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 gloria a Dios, aleluya, así en su propia lengua, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Si habla inglés, diga glory God, lo que sea, empiece a hablar en su lengua que usted entiende. Y de repente usted va a sentir aquí en la boca del estómago algo como fuego, va a sentir algo que le va a recorrer todo su ser. De ahí en adelante usted está bajo la unción del Espíritu Santo, pero yo no le puedo estar gritando en el oído lo que usted tiene que decir.
o enseñarle a usted lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque yo no bautizo. Y que le quede claro, que esta es doctrina de palabra ungida. Nadie tiene la potestad de bautizar con el Espíritu Santo. Y no importa si es patriarca, apóstol, querubín, serafín, reverendo, reventado. Nadie tiene la autoridad para bautizar. El que bautiza es el Espíritu Santo. El ministro nos guía a la comunión, nos guía a la santidad, nos guía a la adoración. Y ya en la adoración es el Hijo de Dios el que se conecta directamente con Dios. Es una experiencia personal de usted con el Espíritu. Y ahí no hay maestro. Yo le puedo enseñar la palabra, pero bautizarlo con el Espíritu no puedo. Ni hay ministro en la tierra que lo pueda hacer. A que hay gente que tiene dones espirituales y que usted ya está en el punto, posiblemente algún día alguien le puso la mano a usted y usted empezó a hablar en lenguas, usted recibió sanidad. Claro, hay dones, pero no fue él el que le bautizó, fue el Espíritu Santo utilizándolo a él en el momento propicio y en el tiempo y en la voluntad de Dios. Pero nadie puede decir, hermano, venga conmigo, mándeme una ofrenda porque yo estoy bautizando a la gente con el Espíritu Santo. Y tampoco no le crea a nadie que diga, hermano, si usted hace una ofrenda de $2,000, usted va a sanar esta noche. La sanidad tampoco tiene precio. Ahora, usted va a darle a Dios porque usted está agradecido con Dios, pero los dones de Dios no se compran con dinero. Todo lo que le damos a Dios, Dios lo va a premiar, lo va a pagar, pero nada podemos comprar. Eso vino de parte de Dios. Entonces, hermanos amados, dice que el Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 10 y verso 46. Oiga esto. Bueno, vamos a ir al 2:11 del libro de los Hechos. Dice, cretenses, árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Se lo voy a poner gráfico. En este momento empezamos a adorar, a bendecir, a glorificar el nombre del Señor. Y de repente viene el Espíritu Santo y nos llena a nosotros. Y pasa por ahí un morenito y nosotros le hablamos en perfecto inglés. Y pasa por ahí un alemán por la calle y le hablamos en perfecto alemán. Y pasa un francés y le hablamos en francés. Entonces, ¿y dónde aprendiste francés? ¿Y dónde aprendiste alemán si nosotros apenas hablamos español? Y eso fue lo que pasó en el libro de los Hechos. Empezaron a hablar otras lenguas. Esto es, lenguas humanas, bien articuladas. Pasó una vez en Cocotenango, estábamos en un servicio y de repente, hermanos, en medio de la alabanza, un hermano empezó a glorificar al Señor. A la par tenía un turista que había ido a correr a los Cuchumatanes. Y cuando terminó el servicio se acercó el turista y le dijo, disculpe señor, ¿usted dónde aprendió francés? Y dijo, yo apenas hablo español. Pero es que usted me estaba dando un mensaje en el servicio, me estaba hablando de mi familia y de mi casa en francés, en perfecto francés. Eso es obra de Dios. Quiero que entienda que nosotros como palabra ungida creemos en todos los dones espirituales, porque sí existen, pero no los manipulamos, no los imitamos. Porque aquí existe la posibilidad de que si se malusan los dones y si la persona está intentando tenerlos y no los tiene, y su vida no está en comunión con Dios, si no lo llena Cristo, lo puede llenar el diablo. Y han habido casos, hermanos, de personas endemoniadas hablando lengua, de personas con una vida paupérrima, pésima, profetizando. Qué triste, hermano, que el más chismoso, la más chismosa, la más mequetrece, la más peleonera, resulta que es la profeta. No. Cuando Dios va a usar un vaso, ¿qué va a hacer primero? No somos perfectos, pero primero lo va a limpiar. Y por eso la palabra profética es tan excelente, porque usted, hermano, se puede equivocar, pero la Biblia no se equivoca. O sea, no va a ser usted como un gran predicador guatemalteco que dijo, y Dios me falló, dijo. Escuché otro en Argentina que dijo, y Dios se equivocó. Ándale. Ahora resulta que Dios falla. Ahora resulta que Dios se equivoca. ¿No seremos nosotros? Nosotros nos equivocamos. Y saber cuántas veces. Dios no se equivoca. Dios no falla. Dios es fiel. Dios es santo. Dios es perfecto.
Hechos 10:46, porque les oían que hablaban en la lengua que habían nacido y magnificaban a Dios. ¡Wow! Pero ¿cómo vienen las lenguas? ¿Para qué son las lenguas? Bueno, Marcos capítulo 16 y verso 17 dice: estas señales seguirán a los que creen. Marcos 16, 17. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. O sea, estas serían señales para los creyentes o para los incrédulos. Pregunto, ¿usted necesita señales? Por ejemplo, si usted está enfermo, y estoy seguro que Dios lo puede sanar, pero si Dios no lo sana, ¿usted por eso deja de ser evangélico? ¿No? Nosotros sabemos que Dios nos puede librar, pero si no nos libra, de todas maneras, le adoramos, le servimos y en la raya nos morimos. Nosotros no necesitamos señales. ¿Quién es el que necesita señal? Por ejemplo, en una campaña estoy yo y hay un ministro predicando y llevaron un niño que tenía como 5 años y ese niño tenía el pie plano. Y en la nariz de todos nosotros, sin que lo tocaran, porque hay milagros también que son fabricados, el niño empezó a llorar y la mamá le quitó el calcetín y se le hizo la curvatura al niño en pleno servicio delante de los ojos de todos. ¿Cuánta gente cree usted que aceptó? Las señales no son para los creyentes, las señales son para los incrédulos. Jesucristo en Nazaret no hizo muchos milagros porque ahí estaba su familia, ahí lo conocían. ¿Sabe que ni creían en él? Él hacía más milagros dentro de los gentiles. Él iba a comer con los publicanos y pecadores. O sea, los sanos no necesitan medicina, son los enfermos. Estas son señales para los inconversos, no para nosotros. Las lenguas no son para que usted se dé sus taquitos de santidad. No es para que nosotros nos creamos más que otras, que porque yo hablo lengua. Para que usted se revista y baile como trompo, se tire de cabeza al piso y llame la atención de las cámaras. No, las lenguas no es para darle gloria al hombre. Las lenguas son como señal para los incrédulos y para glorificar y magnificar y bendecir el nombre de Dios. Si es para Dios, déselo con todo su corazón. Así que estas eran lenguas humanas, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos, en el capítulo 2, verso 4 de Hechos, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Pero cada uno recibió su propia lengua. Aunque hay diferentes dones, cada uno tiene, posiblemente usted no habla lenguas y no va a hablar lenguas nunca, no se preocupe. A lo mejor usted tiene don de sanidad, posiblemente usted tiene don de servicio. Usted es la persona idónea para servir, para traer a los hermanos, sentarlos, ministrarlos, tenerle paciencia. Ese es un don. El don de la predicación de la palabra. Todo este tipo de dones. No necesariamente tiene que hablar en lenguas, pero si habla lenguas, gloria a Dios. Hable cuando está orando en privado, hable en su casa, enciérrese en su cuarto, llore, gima, pero no apantalle. Porque eso de darse golpes de pecho y tirar 3 patadas al aire, para vanagloria propia, no es de parte de Dios. Las lenguas humanas, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas en que habíamos nacido las maravillas de Dios. Hechos 10:46. Porque les oían hablar en las lenguas y magnificaban a Dios. Pero cada uno de nosotros tiene diferentes dones. Primera de Corintios capítulo 12, verso 10. A otro hacer milagros, a otro profecía, o sea, el arte de predicar. A otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahora, yo pregunto, ¿quién sería más grande? El que tiene el don de predicar, el de exponer la profecía infalible, que es la palabra de Dios. ¿Será más importante que el que habla lenguas? ¿O el que habla lenguas es más importante que el que tiene el don de servicio? ¿O el que tiene el don de servicio sería más importante del que tiene don de milagros y sanidades? ¿Quién será más importante? Todos. Todos. Entrando por la puerta de la salvación, de ahí en adelante, diversidad de dones, pero nadie es más que otro.
A veces nosotros parecemos niños chiquitos tratando de llamar la atención. El niño, como ve que el papá o la mamá no le pone atención, lo que hace es bota un vaso para ver si así lo mira. Nosotros no ocupamos hacer eso. Si usted quiere ser notado por la gente, humíllese delante de Dios. Y Dios lo levantará cuando sea tiempo. No necesitamos llamar la atención, ¿verdad? Una vez le preguntaron a una señorita, ¿por qué usa los vestidos tan pegados? Es que dice, bueno, no tiene que llamar un poquito la atención. Ah, bueno, pero si llama la atención por carne, carne va a agarrar, ¿verdad? Si llama la atención por el espíritu va a agarrar. Entonces nosotros queremos llamar la atención del espíritu, busquémosle, sirvámosle, acerquémonos y seguramente nos va a llenar de diferentes dones. A unos puso en la iglesia, dice 1 Corintios 12:28, a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, el tercero maestro, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Ahora fíjese, cada uno en su tiempo. Primero aparecieron en el Antiguo Testamento los profetas. Ya no hay más profetas, ya no. Hay profecía, pero no hay profetas exclusivos. Profetas hasta Juan. Y apóstoles hasta Pablo. Ya no hay más. Después, cuando vino la Biblia, ya no ocupamos intérpretes privados. Ahora todos tenemos la Biblia en nuestra casa. Apóstoles, ¿hay profetas apóstoles en este tiempo? No. Pablo dice el último, el abortivo. Hasta ahí se acabó. No hay más apóstoles en este tiempo. La Nueva Jerusalén solamente tiene 12 columnas. En cada columna un nombre. Y si solamente hay 12 apóstoles, los otros 70,000 apóstoles que hay en esta temporada de apostolitis, ¿dónde va a estar? En ningún lado. Porque los 3 requisitos para ser apóstoles, número 1, haber conocido a Jesucristo personalmente. Pablo lo conoce después de resucitado. Y por eso los apóstoles lo cuestionaron todavía. Número 2, haber ser enviado directamente por Jesucristo. Y número 3, tener todos los dones del Espíritu Santo. Ay. Por eso no se entristezca, hermano, si usted no llega a ser apóstola o apóstol. Lo importante es que somos salvos para la gloria del Señor. Luego los que ayudan, los que ministran. Y les voy a mostrar una grandeza. El hermano Esteban no era apóstol, no era un gran predicador, era de los que ayudaban, era de los que ministraban, era de los que servían a las mesas, era de los que barrían, de los que limpiaban. Pero dice que lleno del Espíritu Santo, hacía milagros y maravillas. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? A veces uno, hermano, en la sencillez de una persona, no puede notar la grandeza de Dios que hay en esa persona. En una campaña multitudinaria, habían como 4 ministros de alabanza muy reconocidos, que tenían auge, y creo que la gente había llegado por verlos a ellos. Participaron, y de repente dijo el pastor de la iglesia, hermano, digo, yo quiero presentar a ustedes, aprovechando, dale unos 5 minutos a una hermanita de la iglesia para que cante una alabanza. Sube una hermanita, hermano, con una colita, un chonguito hecho, sus caitecitos, bien humilde. Agarra el micrófono, hermano, y empieza a cantar una alabanza de las viejitas. Pero de las viejitas. Como todos los que estaban ahí eran ministros de alta escuela, casi nadie pudo acompañarle, porque estos no son músicos de oído, sino de clave. Uno que otro le agarró la nota a la hermanita. Pero hermana, en 3 minutos de que esta hermanita estaba cantando, toda la iglesia estaba al piso. Aquella hermana empezó a cantar y a llorar con un sentimiento, a cantar uno de los coros más viejitos, cuán grande es Él. Pero con una voz, con una interpretación, con una calidad espiritual, hermanos amados, que hasta el cantante más relevante que había llegado vestido de blanco estaba enterrando la nariz en el polvero. Dios deposita grandeza en vasos de barro. Esa hermana nunca grabó ni ha grabado un disco, tal vez ni lo va a grabar. Lo importante no es grabar un disco, lo importante es grabar nuestra alabanza en los oídos de Cristo. Alabada sea la gloria de Dios. Amén. ¡Qué lindo! Estos son los dones. ¿Tienen todos sanidad? No. ¿Tienen todos lenguas? No. ¿Todos interpretan? No.
Pero todos podemos acariciar al Espíritu Santo sin inventarnos las cosas y sin fabricar doctrinas antibíblicas. Primera de Corintios capítulo 14, verso 2. Porque el que habla lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. ¿Quiere hablar lenguas? Lo felicito. No me apantalla a mí, apantalla a Dios. Métase en su cuarto. Cierre la puerta. Si no tiene cuarto, el closet. Si no tiene closet, el baño. Y alabe, y glorifique, y bendiga, y dele libertad al poder del Espíritu Santo. Pero cuando le toque predicar en palabra ungida, no me vaya a salir hablando lenguas. Porque la gente quiere y viene a entender el mensaje. Pero si va a orar allá solito en el altar, hable lengua. Si va a estar en medio de la alabanza gozándose, hable lengua. Si va a estar en su casa, hable lengua. Pero cuando predica, porque solamente un ignorante de la palabra habla lenguas cuando predica. Si usted ve que una persona habla lenguas cuando está predicando, quiere decir que no tiene conocimiento bíblico. Porque es como que usted me vea un día a mí con los calcetines en las manos y guantes en los pies. No, allá abajo son los calcetines y aquí son los guantes. Ese es el orden de Dios. Por eso digo, dice el Señor, hágase todo decentemente y con orden. Primera de Corintios capítulo 14 y verso 15. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que predicáis, porque el que predica edifica la iglesia. El que habla lenguas se edifica a sí mismo, a no ser que alguien le interprete para que la iglesia reciba la edificación. Para hablar en lenguas tenemos que tener primero temor de Dios, respeto y santidad. El temor de Dios es de que cuando usted está hablando en lenguas, usted no pierde la conciencia, usted no pierde el sentir. Han habido personas que me dicen, ay pastor, es que yo no sentí lo que estaba haciendo. ¿Cómo que no va a sentir lo que está haciendo? Si el Espíritu se sujeta al profeta. Si cuando uno está hablando lenguas, uno tiene que tener en su mente que está alabando a Dios, que está glorificando a Dios, que está bendiciendo a Dios. Uno no puede estar hablando nada más cualquier cosa. ¿Qué tal si está ofendiendo a Dios? No puede dejar la mente en blanco. Ay, hermanos, que yo solo sentí un escalofrío y me vine rodando desde el púlpito hasta la salida de la iglesia. ¿Cómo es eso que usted le anda mostrando los calzones a toda la gente ahí y perdió en sí, salió en no, que se endemonió, que? No, uno está plenamente consciente de que está alabando a Dios. Por eso los del yoga, los de la dianética y todos le dicen que deje su mente en blanco. No, yo no voy a dejar mi mente en blanco. Yo voy a dejar mi mente en Cristo, bendita sea la gloria del Señor. Nunca deje su mente en blanco, gloria sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Primero de Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas, angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¡Wow! Imagínense, hermano, yo me pongo a maltratar a la gente ahorita aquí, a faltarle el respeto a usted, a tratarlo como se me dé la gana, ya solo porque tengo un micrófono, porque por la infinita misericordia de Dios me ha permitido pastorearlo. Y después de ofenderlos y de masacrarlos y de humillarlos, como si fuera un agitador social, me pongo a hablar en lenguas. O empiezo a hablar aquí de los pastores y de las iglesias y a tirarles por nombres y todo. Y al rato me escucha usted revestido del poder de Dios. Y usted dice, ¿y este amigo qué? ¿Cómo es eso? El apóstol Pablo dice, ¿puede una misma fuente sacar agua dulce y amarga al mismo tiempo? ¿Puede usted tomarse un traguito de aceite y un traguito de agua? No, hombre, el agua le hace vomitar el aceite. O el aceite le hace vomitar el agua. Esto es algo muy importante. Y no tengo amor, vengo a ser como címbalo que resuena, como metal que resuena o címbalo que retiñe. Primera de Corintios capítulo 14, verso 18. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos ustedes. O sea, el problema no es la lengua, el problema es cuándo y dónde. De que las puede hablar, las puede hablar. El problema es cuándo y dónde. Tiempo de hablar y tiempo de callar. Las lenguas lamentablemente se acabarán. Ay, hermano, usted ya no es pentecostal. Sí, pero pentecostal consciente y prudente.
No pentecostal de esos que le pueden engañar y darle a tol con el dedo y cambiarle la doctrina fácilmente. No, señor. Usted conoce Biblia, 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Ay. Y cesarán las lenguas. Y la ciencia se acabará. ¿Qué creen, hermanos? ¿Se acabarán las lenguas? Bueno, 1 Corintios 13:8 dice que sí. ¿Se acabará la profecía? ¿Qué dice 1 Corintios 13:8? Que sí. El amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia se acabará. 1 Corintios capítulo 14, verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha? Si no os hablaré con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina, o sea, con palabra y con enseñanza. 1 Corintios capítulo 14, verso 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la predicación no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¡Wow! Ahora viene una pregunta que muchas veces la gente se hace. Y es que hay que ver el ejemplo tácito, gráfico de Jesucristo en cuanto a los dones, cómo reaccionó nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es que a veces yo recibo por mensajes es, ¿Cristo habló lenguas? Hay que notar dos cosas. En primer lugar, cuando Jesucristo predicó, Él era la palabra encarnada, Él era la palabra revelada, Él era el verbo, Él era la esencia de Dios, Él era el Espíritu de Dios y todavía el Espíritu Santo no había sido derramado. Por eso Él dijo, es necesario que yo me vaya porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. Pero Jesucristo sí estaba lleno del Espíritu Santo. Lo vemos en el capítulo 4 del libro de Mateo cuando es llevado por el Espíritu al desierto. O sea, Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 4, verso 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió. O sea, Él era el ungido, era el Espíritu viviente. O sea, era todo lo que se puede decir de Dios en la tierra. Pero el Espíritu no había venido sobre los creyentes, solo Él lo tenía. Y algunas personas que lamentablemente, mire, y quiero decir esto con humildad, cuando usted es un hermano que se congrega en una iglesia y tiene algunas dudas con relación a la Biblia, es normal, es aceptable. Todos venimos a aprender. Pero ya cuando un ministro que conoce la palabra y sabe lo que está diciendo, pero se va por otro lado solo para respaldar su doctrina, porque le cuesta decir que se equivocó. Y es duro decir que se equivocó uno, hermano. Pero tiene que tener la valentía de poder decir, me equivoqué. Fíjate que a veces para justificar su doctrina se meten en otro problema. Es como aquel que para tapar una mentira dice otra. Y para tapar esa mentira dice otra. Y resulta que para tapar una mentira resulta dando 2000 mentiras. Es mejor de una vez decir la verdad. Entonces, yo cuando empecé a predicar también, cuando era evangelista, y ustedes pueden ver mis videos de antes, tengo unos videos ahí que me da risa cuando era jovencito, cuando empecé a predicar, yo estaba predicando y hablando lenguas. Y créanme que me dio vergüenza. Cuando llegué, me egresé del instituto bíblico y entendí la Biblia, le pedí perdón a Dios y le pedí perdón al pueblo y empecé a tratar de hacer, porque yo hablo lenguas y no he dejado de hacerlo, pero no cuando predico. Pero reconocer uno que se ha equivocado doctrinalmente es duro. Entonces algunos dicen, no, dice que Jesucristo hablaba lenguas. De ver, lo vamos a ver por la palabra. Marcos 5:41. Marcos 5:41 dice, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi. ¿Cómo le dijo? Talita Kumi. Que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. En otras versiones dice que interpretado es, a ti te digo, niña, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Esta palabra Talita Kumi, cuando yo leí esto dije, entonces Jesucristo habló lenguas y lo hizo públicamente, ¿no?
Pero me fui un poquito, y es culpa de mi mamá, ¿va?, que me mandó a la escuela. Si usted busca el significado de Talita Kumi, es arameo. Y el arameo era un idioma completo en el tiempo de Jesús. Jesús hablaba perfecto hebreo, hablaba arameo y hablaba un poco de latín. Nuestro Señor Jesucristo, imagínense usted la sabiduría encarnada. Por supuesto, y estoy hablando de la humanidad de Cristo, porque en el Espíritu habla todos los idiomas. Pero en su encarnación humana hablaba perfecto hebreo, hablaba arameo y hablaba un poco de griego. Y Talita Kumi está registrado e interpretado en el hebreo, no es lengua. A veces uno, por eso, hermanos, hay que estudiar un poquito para saber realmente que no nos den gato por liebre. Talita Kumi son palabras hebreas que nuestro Señor Jesucristo externó. Marcos 7:4. Otro milagro. Y levantando los ojos al cielo, y le dijo: Efata, Efata. ¿Cómo le digo? Efata. Es decir, sea abierto. Efata es otra palabra en arameo. No estaba hablando lenguas. La otra pregunta que nos pueden hacer: ¿y los apóstoles danzaron y Jesucristo danzó? ¿Qué creen ustedes? No. Jesucristo es el padre del orden y del respeto. ¿Cómo iba a hacer eso? Lo hizo David de la alegría que traía el arca, pero lo hizo en la calle, no en el templo. Lo hizo María cuando cruzaron el Mar Rojo, o Miriam, de acuerdo a las traducciones, tomó pandero y empezaron a danzar y se alegraron y todo eso, pero nunca dentro del templo. La danza nunca fue parte del culto judío. Menos la danza obligatoria de ahora, que si usted no danza, pues no tiene a Cristo, o no es cristiano, o no es espiritual. Usted, si no sabe danzar, tiene que inventar hacer algo, pegar un brinco, porque si no, usted se queda como neutro en medio culto. O tiene que ir a la escuela de danza, ¿va? Y a lo mejor te meten una de aeróbic para agarrar el impulso. Pero bueno, volviendo al punto, Jesucristo aquí también vuelve a externar otras palabras en otra lengua. Mateo 27:46. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otra vez, arameo. Primera de Corintios, capítulo 16 y verso 22. Aquí el apóstol Pablo hace una referencia. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y luego dice, el Señor viene. Aquí se utiliza, no está hablando Pablo lenguas, sino que está hablando griego, diciendo maranata. Jesucristo viene, y se agrega al texto maranata. Esto quiere decir, Jesucristo viene. Como ustedes pueden ver, las lenguas son parte de la edificación del creyente, pero la palabra es parte de la edificación de la iglesia. Concluimos en esta oportunidad. ¿Puede el creyente hablar en lenguas? Sí. ¿Las lenguas son de Dios? Sí. Pero hay que ver cuándo y cómo debe de administrarla. ¿Hay profecía? Sí. Pero hay tres tipos: la humana, la divina y la satánica. Toda profecía que viene para edificar la iglesia es de Dios. Si la profecía viene para destruir la iglesia, poner un hermano en contra del otro, no es de Dios. ¿Hay profetas exclusivos? No. Profetas hasta Juan y apóstoles hasta Pablo. No hay más. Esta es la doctrina bíblica que aprendimos, que vivimos y que predicamos. Vamos a estar de pie en esta oportunidad, y yo creo que hoy hemos aprendido un poco con relación a los dones del Espíritu. Y le digo esto, hermano, para que en cualquier oportunidad que usted tenga de visitar cualquier otra congregación, usted sepa exactamente cómo funcionan los dones espirituales de acuerdo a la prescripción del Espíritu Santo. Amante Padre Celestial, te doy gracias por esta enseñanza, y te ruego, Padre amantísimo, que pases tu mano de poder y que esta palabra quede impresa en los corazones, para que aprendamos a adorarte, a servirte con toda libertad, pero con los fundamentos
con el orden que tu santa palabra nos da. Te amamos, Señor. Muchas gracias por revelarte a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra escrita, la cual no puede ser abolida, la cual no puede ser ignorada. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera aprovechar este momento por si alguien quisiera hacer un acto de reconciliación, alguien quisiera oración, alguien está pasando por un momento difícil, alguien tiene problemas en su casa, en su hogar, en su familia. Si hubiese alguien que quisiera aceptar a Cristo, este es el momento. Si no, voy a pedirle a todos los hermanos. Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Ungida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500. 213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida, tu vida cambiará.